Ahí. Bien. Lo que nos dice la primera proposición es que existe un C que pertenece a 1, 2, tal que f' en C es f en 2 menos f en 1 sobre 1 menos 2. La derivada en C es igual a f en 2 menos f en 1 sobre 1 menos 2. Esto hace referencia a lo que tiene que ver con el teorema de Lagrange. En este caso, para que el teorema se cumpla, la función debe ser continua y derivable entre 1 y 2. ¿Sí? Entre 1 y 2 está definida esta función. La función es continua entre 1 y 2 porque no, el único problema que podría llegar a tener la función de discontinuidad es en menos 1, digamos. Y en este caso, en ese intervalo no lo va a tomar. ¿Sí? Y también vimos la derivada de esta función. ¿Dónde la habíamos puesto? Que tampoco va a presentar un problema en ningún punto. ¿Sí? Entonces, ya viendo que es continuo y que es derivable, es como que podríamos ver si la tesis realmente se cumple. ¿Se entiende eso? O sea, tenemos que ver realmente que se cumpla la hipótesis, o sea, que sea continua y derivable, que es lo que le establece el teorema, para poder ver si se cumple. Existe un C que pertenece al 1, 2, donde se cumple esto. Lo que dice es que tiene que existir un C que pertenece al intervalo de A a B, tal que f' en C sea igual a f en B menos f en A sobre B menos A. Sin embargo, acá nos dice que es F2 menos F1, pero después lo da vuelta, es como que en vez de hacer B menos A, hace A menos B, lo cual hace que el teorema ya pierda validez, y en este caso va a ser falso. ¿Sí? ¿Alguna duda? Otra condición nos dice que existe un C que pertenece al menos 1, 0. Tal que F' en C es igual a F en menos 1 menos F en 0 sobre menos 1 menos 0. Esto a simple vista pareciera estar bien. No, perdones, al revés, disculpe. Esto a simple vista pareciera estar bien, ¿verdad? Porque uno al verlo dice, bueno, está bien FB menos FA sobre B menos A. Pero ¿qué pasa? El intervalo está entre menos 1 y 0, digamos.
Ah, no, esperen 2 segundos. Nosotros habíamos visto que en -1 la función era continua, ¿sí? Porque en -1 va a tomar este intervalo, ¿sí? Y en 0 también vimos que no había ningún problema, ¿verdad? Porque vimos en un ejercicio anterior la misma función que era continua e inclusive era derivable en 0, ¿sí? Eso tienen que recordar. El problema que acá tienen es que el intervalo es cerrado, el intervalo tiene que ser abierto, ¿sí? O sea, lo que debería decir es que C pertenece al intervalo abierto entre -1 y 0. Porque si C pertenece al cerrado, es como que da la posibilidad de que C pueda valer -1, C pueda valer 0, y tiene que ser sí o sí que C esté dentro de ese intervalo, pero que no ocupe el valor de los extremos, ¿sí? Ese es el principal problema. Este es falso. La tercera nos dice que existe un C que pertenece al 0,1, tal que f' en C es igual a 0. Bien. Acá traemos a colación otro teorema, ¿eso lo ven? ¿Me se animan a decirme qué teorema puede llegar a ser acá? Dice que f' en C es igual a 0. O sea, si estuvieron viendo un poquito la teoría. En el chat. El teorema de Rolle, muy bien. El teorema de Rolle establece que si la función es continua y derivable, que en este caso lo voy a poner en forma simbólica para que resulte más familiar, f de x pertenece a clase 0 en AB, quiere decir que continúa en el intervalo S, y existe la derivada, no, perdón, y para todo x que pertenece al intervalo AB, existe la derivada. Quiere decir que la función sea continua en ese intervalo, y para cualquier valor de x en ese intervalo existe la derivada. En otras palabras, que es continua y que es derivable, ¿sí? Y f en A es igual a f en B. Esta es la condición que podría hacer distinguir al teorema de Rolle de los otros teoremas. Nos tenemos que asegurar que esto se cumple, ¿sí? Entonces, existe un C que pertenece al intervalo, tal que la derivada se va a hacer 0, ¿sí? O sea que puede llegar a existir un C que pertenezca a ese intervalo y sea la derivada 0. Ya vimos que la función es continua y derivable entre el 0 y el 1. Ya está. Tiene que cumplirse la hipótesis de que f en A sea igual a f en B. O sea, el f en 0, ustedes se acuerdan que acá hicimos el cálculo según límites, y que en realidad, si hubiéramos directamente evaluado la función, también nos daría 1 en ese punto, ¿sí? De hecho, por condición de continuidad, el límite tiene que ser igual a la función evaluada en el punto, o sea que da 1. Y la función en 1, que es el otro límite, también nos daba 1. O bueno, si lo evaluamos acá, sería 1 más 1, 2, 1 más 1, 2, y el cociente nos daría 1. ¿Sí? O sea, el f en 0 da 1. Y el f prima, perdón, y el f en 1 quedaría como 2 sobre 2 y es igual a 1 también.
O sea que se cumple que f en A, o sea, el f en 0 es igual al f en 1. Y en ese caso existe, el f' en C puede valer 0, o sea que ahora es verdadero. Al teorema de Rolle se lo suele ilustrar de la siguiente manera. Nosotros decimos que en el intervalo f en A va a ser igual. Si ustedes toman acá un A y acá toman un B, y la función tiene ese intervalo, porque para que eso ocurra la función tiene que haber crecido y decrecido, si no es medio raro que ocurra eso, o al revés, decrecido y vuelto a crecer. Acá vemos que f en A es igual al f en B. ¿Sí? Y existe un C que es justamente este, donde f' en C es igual, bueno, ahí me salió medio, no es precisamente tangente. Ahí mejor. F' en C es igual a 0. Lo que quiere significar que la pendiente de la recta tangente es igual a 0. ¿Sí? ¿Sí? Porque se acuerdan que la interpretación de la derivada tiene que ver con que la pendiente de la recta tangente. Y ahí f' en C es igual a 0 porque tenemos una recta tangente cuya pendiente es nula. ¿Sí? Así es como se muestra el teorema de Rolle. Y ya siendo esa verdadera, la última debería ser falsa. La podemos explicar rápidamente. Existe un C que pertenece al intervalo 1, 2, tal que f' en C es igual a f en 1 menos f en 2 sobre 2 menos 1. ¿Sí? Acá vemos que esto es falso porque debería ser de última f en 2 menos f en 1. ¿No? Siempre f en B menos f en A sobre B menos A. Antes de pasar al otro problema, ¿hay alguna duda? Me dicen que no. Le pasamos al otro. Nos dice, por un punto 2 nos dice la derivada de f de x es igual a perdón, la derivada de f de x igual a e a la 3x al cuadrado por el coseno de 2x puede expresarse como. Vamos a hacer entonces ahora el punto 2. Ya f de x igual a 3x al cuadrado por coseno de 2x. Perdón, es e a la 3x al cuadrado. . 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
por el coseno de 2x. ¿Sí? Debemos entonces derivar esta función. F' de x va a ser igual a e a la 3x al cuadrado por la derivada del exponente, que sería 6x por el coseno de 2x más la primera sin derivar, e a la 3x al cuadrado por el coseno de 2x, tendríamos que derivarlo como menos seno de 2x por la derivada del argumento, que sería por 2. Esto sacando un factor común, nos queda 6x por el coseno de 2x menos 2 por el seno de 2x. Así que este sería el resultado de esta derivada. ¿Alguna duda? ¿Se entendió cómo derive? Teníamos un producto y al mismo tiempo son dos funciones compuestas, ¿no? ¿Dudas? ¿Nada? Vamos entonces al punto 3. Dada la función f de x igual a x a la 2 tercios y la recta de ecuación y igual a 2 tercios de x más 1 tercio, en primer lugar nos dice la recta es perpendicular a la función en menos 1, 1. Así que tendríamos la función x a la 2 tercios y la recta, que es 2 tercios de x más 1 tercio. Me dice primero la recta es perpendicular a la función menos 1, 1. En este caso no podemos decir que son perpendiculares porque no son rectas las dos. Para que sean perpendiculares, ambas deben ser rectas. No confundir esto con lo que es una recta normal, ¿no? Que es perpendicular pero a la tangente. No a la función. La segunda nos dice la recta es tangente a la función en menos 1, 1. Por lo que a partir de este punto podríamos construir la recta y ver si efectivamente es tangente o no lo es. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que podríamos llegar a establecer en este caso es la derivada.
Sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Sería f' de x es 2/3 de x a la menos 1/3. Recordemos que bajamos el exponente y después lo restamos con menos 1. La derivada evaluada en menos 1 va a ser igual a 2/3 de menos 1 a la menos 1/3. Esto es lo mismo que decir 2/3 sobre la raíz cúbica de menos 1. Y sabemos que la raíz cúbica de un número negativo es negativa. O sea que en este caso nos daría menos 2/3. ¿Sí? Esa sería la pendiente. O sea que con esa pendiente y este punto, y menos 1 va a ser igual a menos 2/3 de x más 1. Y va a ser igual entonces a menos 2/3 de x menos 2/3 más 1. O sea que y es igual a menos 2/3 de x. Aquí un segundito. Voy a buscar una calculadora para agarrar. Menos 2/3 más 1. Sería más 1/3. Esta es la recta, pero la que nos dan de dato es 2/3 de x más 1/3. Entonces esta proposición va a ser falsa. ¿Sí? La otra, la otra nos dice la recta es tangente a la función en 1, 1. Siendo tangente en 1, 1, lo que vamos a tener acá es la misma derivada. Ya habíamos derivado, ¿se acuerdan? 2/3 de x a la menos 1/3. Y en este caso tendríamos que evaluarla en 1. 2/3 de 1 a la menos 1/3. Y el 1 elevado a cualquier exponente del 1 positivo, ¿no? Va a dar siempre 1. O sea que esto es 2/3. Y menos 1 va a ser igual a 2/3 de x menos 1. Esta es la ecuación punto pendiente que ya vieron en álgebra. Y menos 1 es 2/3 de x menos 2/3. Y será 2/3 de x menos 2/3 de x más 1 sería más 1/3. Y esta coincide con la recta que nos proponen acá, que es 2/3 de x más 1/3. Entonces la verdadera sería esta. ¿Sí? Luego teníamos otras dos opciones que nos decía la recta es perpendicular a la función en 1, 1. Sabemos que no se puede establecer perpendicularidad teniendo una función que no es recta. Y ninguna de las anteriores, que en este caso no sería el caso. ¿Sí? El ejercicio número... ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? No, profe. Pasemos al ejercicio número 4.
Indica el resultado del límite cuando x tiende a 1 de el logaritmo de x menos 1 al cuadrado por el logaritmo natural de x menos 1. Sabemos que 1 menos 1, 0 al cuadrado, bueno, va a dar 0. Y 1 menos 1 va a ser el logaritmo natural de 0. No existe el logaritmo, pero cuando ustedes hacen el límite les da el infinito, o el menos infinito, pero acá nos interesa más que nada detectar la indeterminación, ¿sí? Lo que se ve en el trabajo práctico número 5 es el teorema de L'Hopital. ¿Sí? El teorema de L'Hopital establece que el límite cuando x tiende a un determinado valor de a de una función f de x sobre una función g de x es igual al límite cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x. O sea que da lo mismo sacar el límite a las funciones sin derivar que a las funciones derivadas, ¿sí? Va a dar el mismo límite, un límite al que llamaremos L. Pero esto es válido, o sea, la validez se restringe a las indeterminaciones del tipo infinito sobre el infinito y 0 sobre 0. Si nosotros tenemos esa indeterminación, podemos aplicar el teorema de L'Hopital. Pero si nosotros carecemos de esa, lo que tenemos que hacer es transformar esto para que llegue a esa indeterminación, ¿sí? Acá tenemos 0 por el infinito. Tenemos dos opciones. O ponemos al logaritmo en el denominador, o si no lo podemos poner en el denominador, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces lo que vamos a hacer acá es límite cuando x tiende a 1 de... Podemos mandar el x menos 1 al cuadrado al denominador o el logaritmo natural de x menos 1 al denominador. O sea que acá sería el logaritmo natural de x menos 1 dividido 1 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y esto por teorema de L'Hopital es límite cuando x tiende a 1 de la derivada del numerador, que es 1 sobre x menos 1, y la del denominador, que estaría siendo menos 2 sobre x menos 1 al cubo. ¿Sí? Esto es límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x menos 1 dividido menos 2 sobre x menos 1 al cubo. Sería más dividido menos de menos. Y nos daría, no, ahora acá puedo simplificar esto, ¿no? Esto por esto va a ser menos x menos 1 al cubo sobre 2, que reemplazando nos va a quedar finalmente en 0. ¿Entendió cómo resolví ese límite?
Vamos a hacer el ejercicio 5 ahora entonces. Nos dice. Si a la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, cuando x es mayor que 0, y e a la x cuando x es menor o igual que 0, calcule el valor de las derivadas indicadas. Si no existe, indíquelo. Si no existen, indíquelo, perdón. Ya f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Y luego tendríamos e a la x. Para x mayores que 0 o x menores o iguales que 0. Hay que ver en primer lugar qué pasa si nos dice la derivada en x igual a 1 es igual a. Para ver la derivada en 1, ¿se acuerdan que primero teníamos que ver si era continuo o no? ¿Sí? En x igual a 1 la función es continua. Bien, en x igual a 1 vieron que acaba de quedar una división por 0. Quiere decir que no existe la función en 1. Y en x igual a 0, el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, pues tenemos que ver si es continuo o no, de e a la x nos va a dar 1. Y después tenemos que ver el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función, que ese límite nos va a dar 1. O sea que es continuo. Y para que sea derivable tendríamos que ver el f' en 0 por derecha, que vamos a tomar la función que es para x mayor que 0, sería 2x por x menos 1 menos x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Si vemos cómo es el valor de esto, va a ser 0, acá va a quedar menos 1 sobre 1 y nos da menos 1. Ah, no, 1 positivo, perdón, porque acá queda menos 1 y con el menos delante se hace más. Y la derivada por izquierda, perdón, acá todavía no estamos evaluando en x en 0, ¿no? Va a ser e a la x y esta derivada evaluada en 0 va a ser igual a 1. Como las derivadas laterales son iguales, quiere decir que la derivada en 0 va a valer 1. Así que en este caso sí se puede. Bueno chicos, hasta acá llegaríamos con la clase.